tardes, estimados alumnos y alumnas. Vamos a dar inicio ya a este último día de la semana, día viernes, y a nuestra primera clase, que es la clase de lenguaje y comunicación. Como es costumbre en nuestro colegio, vamos a empezar nuestra clase con una pequeña oración, así que ahí en su casita ustedes juntan sus manos y repiten la oración que voy a hacer en sus cabecitas. Señor, le queremos dar gracias por un nuevo día de vida que usted nos da, porque nos permite tener vida, salud, a mí, a mi familia, a mis compañeros y a mis profesores. Quiero pedirte que me sigas cuidando a mí y a todas las personas que me rodean y a las que estimo. Haz de mí cada día un mejor hijo, un mejor alumno, un mejor compañero, un mejor hermano. Ayúdame a entender los contenidos que me va a explicar el profesor, a seguir las instrucciones en clase y a ser cada día mejor persona. Cuida a todas las personas que están pasando necesidad en este momento. Ayúdalas, sé que pronto saldremos de todo esto. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, chiquillos. Ya, esa fue la oración del día de hoy. La fortaleza del carácter de esta semana, como siempre sabemos que fue soy respetuoso, y la frase que nos va a caracterizar hoy día es exijo que respeten mi cuerpo y mi intimidad. ¿Ya? Una persona respetuosa exige respeto, pero también da respeto a las otras personas. Si yo exijo respeto por mi cuerpo y mi intimidad, yo también tengo que ser respetuoso con el cuerpo y la intimidad de las otras personas. ¿Ya? Siempre el respeto es mutuo. Así que les dejo esta oración, esta pequeña frase para que ustedes la puedan ir practicando. Normas de la clase, ustedes ya se las saben, pero nunca está de más el poder revisarlas nuevamente. Dice, 1. Asistir puntualmente a las clases, se les esperará 5 minutos y si no llegan a esa hora no van a poder ingresar y quedarán ausentes. 2. Respetar los turnos de habla. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente, encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4. Mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con el nombre real. 5. Levantar la mano cuando quieras dar tu opinión. 6. Está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto las opiniones. 8. Está prohibido comer durante las clases, tener juguetes o mascotas en ellas. 9. Al presentarte a las clases debes estar aseado y con ropa adecuada para una clase escolar. Y por último, 10 dice, al estudiante que se le llame la atención en 3 ocasiones y persista en su conducta, será eliminado de la clase teniendo la opción solo de ingresar a la clase siguiente. ¿Ya? Esas 10 normas de la clase son las que nosotros tenemos impuestas acá en nuestras clases. Actividad inicial, hacer ahora. ¿Ya? Ahora en su CT, la unidad número 3, van a leer el texto. ¿Por qué se producen las estaciones del año? Que aparece en la página número 6 y 7. Y una vez terminada la lectura van a responder la actividad 1 de la página número 7. ¿Ya? Mucha atención, este es el texto. ¿Por qué se producen las estaciones del año? Ustedes lo leen, aparece en la página 6 del CT. Y luego terminan de leer ahí, ¿cierto? Y responden la actividad o pregunta número 1 que dice, ¿por qué el texto dice que la Tierra se traslada o viaja? Una vez que terminan de hacer eso, quiero que lean la siguiente frase. La Tierra viaja alrededor del Sol. Es una frase que aparecía, ¿cierto?, en el texto que leyeron anteriormente. ¿Qué expresión de lenguaje figurado usé en lo que acabo de decir? ¿Qué es el lenguaje figurado en primer lugar? Respuesta, la expresión de lenguaje figurado que usé fue viaja alrededor del Sol. Es decir, esta de acá, viaja alrededor del Sol. ¿Por qué? Porque esta frase me está tratando de decir algo de la Tierra que está haciendo, ¿cierto? Pero con palabras que son un poquito más embellecedoras del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto o qué significa esto? Que estas palabras nos van a permitir a nosotros el poder comprender mejor el texto que nos están dando, ¿ya? Por lo tanto, aquí dice, la Tierra viaja alrededor del Sol, ¿ya? Cuando en el fondo nosotros sabemos que la Tierra no puede viajar porque la Tierra no es una persona o un animal que se pueda montar eh, a un medio de transporte que lo lleve de un lugar a otro, ¿ya? ¿Qué quiere decir el autor con esta frase? La Tierra viaja alrededor del Sol. Respuesta, el autor quiere decir que nuestro planeta está girando alrededor del Sol. En vez de decir la Tierra gira alrededor del Sol, el autor dice la Tierra viaja alrededor del Sol. Usa otra palabra para que nosotros podamos comprender mejor. Yo al leer que la Tierra viaja, sé que la Tierra, el viajar significa que es ir de un lugar a otro. Si me dice que la Tierra viaja, la Tierra se está moviendo de un lugar a otro alrededor del Sol, ¿ya? Eso es lo que yo infiero con todo el contexto de la oración. Para esto el autor usó el lenguaje figurado. Esto permitirá que los lectores comprendan mejor lo que dice el texto, ¿ya? Para eso nos sirve el lenguaje figurado. Actividad, dice, analicen la frase, mientras escribías tu nombre, tu plumón corría a toda velocidad. ¿Qué expresión de lenguaje figurado usé en lo que acabo de decir? ¿Cuál creen ustedes que fue la expresión del lenguaje figurado?
Respuesta, la expresión del lenguaje figurado que se usó fue tu plumón corría a toda velocidad. ¿Qué quiere decir el autor en esta parte? Lo que quiere decir es que el estudiante al escribir su nombre lo escribió muy rápido. Tu plumón corría a toda velocidad. Mientras escribía tu nombre corría tu plumón corría a toda velocidad. Es decir, el plumón escribía rapidito a toda velocidad escribiendo el nombre. Activemos conocimientos previos. ¿El sonido de la llovizna cayendo sobre el césped puede ser retumbante? ¿Qué creen ustedes? Retumbante es una de las palabras que aprendimos en la clase número 1, que ustedes vieron ayer. ¿La textura de un cactus puede ser aterciopelada? ¿Se acuerdan lo que es aterciopelado? ¿O terciopelado? ¿Se acuerdan? También es una palabra que aprendimos en la clase pasada. Clase de hoy día, viernes 4 de junio del año 2021. El objetivo de la clase es interpretar el lenguaje figurado para describir el ambiente de una historia. Subrayan el objetivo y ahí están los datos de la clase de hoy. Clase número 2 de la unidad número 3. Palabras claves de la clase de hoy. Lean las siguientes palabras, escríbanlas en sus cuadernos, luego escriban 2 oraciones con cada una de ellas en sus mismos cuadernos, ¿ya? La primera palabra es comarca. ¿Qué significa comarca? Territorio o región. Con esta palabra ustedes me van a tener que escribir 2 oraciones en su cuaderno. Y después está lúgubre. ¿Qué significa lúgubre? Es triste, melancólico. Lúgubremente se usa para describir acciones que se hacen de manera triste o melancólica, ¿ya? También 2 oraciones con la palabra lúgubre. 2 oraciones con palabra comarca y 2 oraciones con la palabra lúgubre, ¿ya? Las palabras que se usan para expresar cómo se hacen las acciones, a estas se les llama adverbios. Y mucha atención porque esto lo tienen que anotar. ¿Qué son los adverbios? Los adverbios son palabras que sirven para describir cómo se hacen las acciones. Por ejemplo, alegremente, tristemente, atentamente, concentradamente, rápidamente, etc. Estas palabras son adverbios porque describen cómo se hacen las acciones. Un ejemplo puede ser, el profesor José hace sus clases alegremente al 4º año básico. Yo hago mis clases de una manera alegre. Los adverbios son palabras, ¿cierto?, que indican cómo alguien hace una acción, como aparece aquí en el ejemplo. Copiar esto en sus cuadernos. Actividad. En su cuaderno escriban 10 oraciones que contengan adverbios, ya como las que yo mencioné en el video anterior. Puede ser, la mamá de Joaquín cocina felizmente para toda la familia. ¿Ya? Ella está cocinando de manera feliz. Eso quiere decir, me tienen que crear 10 oraciones que contengan adverbios. ¿Ya? Se van a revisar en la próxima clase. ¿Ya? Aquí yo coloco un ejemplo. Pamela es una mujer que lee rápidamente sus textos. ¿Ya? Se revisarán la próxima clase a un grupo específico que yo voy a designar. ¿Ya? Ahora, lo que nos convoca en esta clase, el título principal, el lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje figurado? Y aquí hay que poner mucha atención. El lenguaje figurado es aquel en el cual las palabras o las expresiones tienen un significado distinto al que originalmente posee. Por ejemplo, ejemplo número 1, aquí dice, su corazón está en llamas por esa mujer. Nosotros sabemos que un corazón nunca va a estar en llamas, porque si un corazón se encuentra en llamas, la persona muere. Pero, ¿qué querrá decir el autor al escribir su corazón está en llamas por esa mujer? Cuando leemos una oración como esta, lo primero que pensamos es en el estado de enamoramiento de una persona. Su corazón está en llamas, está con fuego, muy prendido por esa persona que le gusta mucho. Ejemplo número 2, la cascada de oro que recorre sus hombros. En esta oración nos referimos al hermoso pelo rubio que cae por los hombros de una persona, porque por una persona no corre una cascada, ¿cierto? Ni una cascada recorre por sus hombros. Las cascadas son enormes, que donde caen miles y miles de litros de agua a cada momento. Por lo tanto, yo no me imagino o no podemos concebir que una cascada real de agua caiga por los hombros de una persona. Pero yo al decir la cascada de oro, pienso una cascada de oro que cae por los hombros. ¿A qué hará referencia? Al pelo rubio de una persona, ¿cierto? Que cae por los hombros. Esto también lo tienen que copiar porque es un concepto clave. Ya todo lo que aquí aparezca que diga copiar en sus cuadernos lo deben copiar. En esta clase nosotros vamos a ver 2 tipos de lenguaje figurado. El primero es la personificación y la comparación, ¿ya? Y en estos 2 vamos a trabajar hoy día. ¿Qué es lo que es la personificación? La personificación consiste en atribuir a los animales y cosas rasgos, características, cualidades o comportamientos propios de los seres humanos. Por ejemplo, aquí tenemos, a la casa le gusta conversar con los árboles. Yo sé que una casa no conversa. Yo sé que las únicas personas o los únicos seres que pueden conversar son
los humanos, porque ellos tienen la capacidad de hablar. Por lo tanto, esta es una capacidad humana que se le atribuyó a una cosa inanimada o a una cosa que no tiene, ¿cierto?, una cualidad propia de un ser humano, que es la casa. Conversar es una cualidad humana que se le atribuyó a algo que no es humano, ¿ya? A la casa le gusta conversar con los animales. Otro tipo de personificación podría ser, por ejemplo, a ver, puede ser, eh, el perro canta todas las mañanas o el gallo canta todas las mañanas. Yo sé que los gallos no cantan, los gallos cacarean o que el perro no canta, ya el perro ladra, pero estamos hablando de que está cantando, le estoy dando una cualidad humana a estos animales, por lo tanto estoy haciendo una personificación, estoy personificando a los animales o en este caso a la casa en el ejemplo que acabo de nombrar, ¿ya? Copiar estos conceptos y el ejemplo también en su cuaderno. También tenemos la comparación o símil, ya nosotros la vamos a conocer como comparación solamente, ¿ya? La comparación consiste en buscar una similitud entre un objeto, una persona, un animal o un hecho con un referente conocido. Para hacer una comparación se utiliza la palabra como. Siempre va a estar la palabra como metida en la oración. Por ejemplo, miren acá. Usain Bolt es veloz como un jaguar, ¿ya? Estoy haciendo una comparación entre Usain Bolt, que es el hombre supuestamente más rápido del mundo, y el jaguar, que es el animal que corre más rápido en el mundo animal. Esto es una comparación. Estoy comparando a Usain Bolt con un jaguar y para eso yo utilicé la palabra como, ¿ya? Otro tipo de comparación podría ser, el profesor José es tan chico como un enano, ¿ya? O ese árbol es tan grande como un edificio, ¿ya? Estoy ocupando la palabra como y estoy comparando un árbol con un edificio o estoy comparando al profesor José con un enano por su estatura, ¿ya? Siempre utilizando la palabra como. Esto también lo deben copiar ustedes en sus cuadernos. Actividad. Dice, en sus cuadernos escriban 5 oraciones que contengan personificaciones y 5 oraciones que contengan comparaciones. Me colocan título, personificaciones y escriben sus 5 oraciones hacia abajo. Me colocan después título, comparaciones y me colocan sus 5 oraciones con comparaciones hacia abajo. Se revisarán la próxima clase. Ahora, ¿cómo extraer las expresiones de lenguaje figurado? Porque para extraer las expresiones de lenguaje figurado, yo tengo que primero leer un texto, ¿cierto? Pero tengo que hacerme 2 preguntas importantes, que son, ¿qué dice el texto y qué nos quiere decir el autor en ese texto? ¿Ya? Esto cópienlo en sus cuadernos también. En relación a lo que hemos estudiado, reflexionemos. ¿Qué haremos en la clase de hoy? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Cómo lo haremos? ¿Para qué lo haremos? Ya, esas 3 preguntas piénsenlas ustedes y después vamos a seguir trabajando. Iniciemos la lectura del día de hoy, ¿ya? Pongan atención a la lectura realizada por el profesor. Observen las técnicas utilizadas por él, observen la forma en que lee y luego trabajen de manera individual. Y dice así. Cuando la primavera volvió, toda la comarca se pobló de pájaros y flores. Sin embargo, en el jardín del gigante egoísta permanecía el invierno todavía. Como no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de florecer. Solo una vez una lindísima flor se asomó entre la hierba, pero apenas vio el cartel se sintió tan triste por los niños que volvió a meterse bajo tierra y volvió a quedarse dormida. Los únicos que ahí se sentían a gusto eran la nieve y la escarcha. La primavera se olvidó de este jardín, se dijeron, así que nos quedaremos aquí todo el resto del año. En relación a lo estudiado aquí, yo voy a eh, interpretar el lenguaje figurado, ¿ya? En relación a lo leído, ¿qué expresión de lenguaje figurado encontramos en lo que yo leí acá? Respuesta al texto dice que la nieve y la escarcha están conversando. Y claramente, porque dice que están conversando, ¿cierto? Que es una habilidad que utilizan los humanos, esto es una comparación, ¿ya? El texto dice que la nieve y la escarcha están conversando, aquí aparece, ¿cierto? Lo único que están a gusto era la nieve y la escarcha, la primera hoja, así que nos quedaremos aquí todos lados. Miren, voy a volver a leer el párrafo para que ustedes se den cuenta en dónde aparece. Cuando la primavera volvió, toda la comarca se pobló de pájaros y flores. Sin embargo, en el jardín del gigante egoísta permanecía el invierno todavía. Como no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de florecer. Solo una vez una lindísima flor se asomó entre la hierba, pero apenas vio el cartel, se sintió tan triste por los niños que volvió a meterse bajo tierra y volvió a quedarse dormida. Los únicos que se sentían a gusto eran la nieve y la escarcha. La primera se olvidó de este jardín,
se dijeron. Así que nos quedaremos aquí todo el año. Si yo subrayo todo esto, acá, no me aparece la información explícita diciendo que la nieve y la escarcha están conversando, pero esta frase que dice aquí, la primavera se olvidó de este jardín, se dijeron. ¿Quiénes se dijeron? La nieve y la escarcha. Por lo tanto, yo infiero que están conversando. Y esto es una personificación porque la nieve y la escarcha son seres inanimados, no tienen vida, ¿cierto? No son personas, por lo tanto, ellas no pueden conversar. Pero aquí el autor le está atribuyendo una cualidad humana que es la de conversar. Entonces, ¿qué dice el texto? El texto dice que la nieve y la escarcha conversan y deciden quedarse en el jardín del gigante para siempre. ¿Qué nos quiere decir el autor con esto? El autor me quiere decir que el jardín, ¿cierto? No va a tener más primavera ni verano, sino que al jardín se le está acercando un frío y crudo invierno, ¿cierto? Muy bien. Sigamos aquí. Práctica guiada, dice. Sigan escuchando la lectura realizada por el profesor. Observen cómo aplica la técnica para interpretar el lenguaje figurado y luego trabajan ustedes de manera individual. Voy a seguir leyendo desde el punto en que quedé, que era este. Dice así. La nieve cubrió la tierra con su gran manto blanco y la escarcha cubrió de plata los árboles. Y enseguida invitaron a su triste amigo, el viento del norte, para que pasara con ellos el resto de la temporada. Y llegó el viento del norte. Venía envuelto en pieles y anduvo rugiendo por el jardín durante todo el día, desganchando las plantas y derribando las chimeneas. ¡Qué lugar más agradable!, dijo. Tenemos que decirle al granizo para que venga a estar con nosotros también. ¿Qué expresión de lenguaje figurado encontramos aquí? Respuesta, en el texto dice que el viento del norte llegó derribando cosas, ¿cierto? Un viento no puede derribar cosas, esa es una cualidad que solamente hacen las personas, derribar es botar algo. Y decidió invitar al granizo, ¿cierto?, a venir al jardín. Invitar también tiene que ver con comunicarse y el viento no se puede comunicar, por lo tanto, ¿qué lenguaje figurado está utilizando aquí? Está utilizando la personificación, porque le están atribuyendo cualidades humanas al viento, que son la de derribar cosas y la de invitar o comunicarse con otras, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el texto acá? El texto dice que el viento del norte llega al jardín y decide invitar al granizo. ¿Qué me quiere decir el autor con esto? Dice el autor que desde ahora, desde la llegada eh, del viento del norte, el invierno se va a hacer mucho más frío y más crudo en su jardín. Actividad. Lean el siguiente fragmento, imiten el tipo de lectura realizada por el profesor anteriormente y luego respondan las preguntas planteadas por el profesor. Lean este texto ustedes, ¿cierto? Y una vez que terminen de leer, dice, terminada la lectura, reflexionen. ¿Cómo se siente el gigante al final de esta parte? Lean el texto y vamos a reflexionar. En la última oración, el autor escribe, el viento del norte, la escarcha, el granizo y la nieve bailaban lúgubremente, lúgubremente. ¿Qué nos quiere decir el autor con esto? ¿Se acuerdan que yo les mencioné que era lúgubremente? Recuérdenlo, si no, vuelvan al video atrás, lo buscan y ahí van a poder interpretar qué nos quiere decir el autor con esto, ¿ya? Ahí está la oración, dice, de esta manera el jardín del gigante quedó para siempre sumido en el invierno y el viento del norte y el granizo y la escarcha y la nieve bailotaban lúgubremente entre los árboles. Ahí está. La última parte, ¿cómo se siente el gigante al final de esta parte? ¿Cómo se siente? Y en la última oración, el viento del norte, la escarcha, el granizo y la nieve bailarán lúgubremente. ¿Qué nos quiere decir el autor con esto? ¿Qué creen ustedes? En relación a lo estudiado, reflexionemos. ¿Qué nos quiere decir Oscar Wilde a través de sus cuentos? ¿Qué nos quiere transmitir él? ¿Por qué creen ustedes que el jardín del gigante egoísta quedó para siempre sumido en el invierno? ¿Qué nos quiere decir Oscar Wilde con esto? Actividad. Abran su CT en la unidad número 3. Completen de manera individual la actividad número 2 del CT en la página número 7. Se revisará en conjunto. Tienen 5 minutos para hacerlo, ¿ya? Dice, actividad 2. Marca con una X la expresión de lenguaje figurado que representa cada ejemplo. Solo una vez una lindísima flor se asomó entre la hierba, pero apenas vio el cartel se sintió tan triste por los niños que volvió a meterse bajo tierra y volvió a quedarse dormida. Ah, aquí digo que se sintió triste, se quedó dormida, o sea, le están dando cualidades que tienen las personas, los seres humanos, la tristeza y el quedarse dormida. Una flor no se queda dormida, ¿ya? Una flor no siente tristeza, solamente lo sienten los humanos. Por lo tanto, no es una comparación, es una personificación. Perfecto, marco ahí, ¿ya? Ustedes hacen la demás. Solamente tengan en claro y en cuenta que la comparación en su frase o oración siempre debe llevar el cómo, ¿ya? Así que ustedes ahí la hacen y la revisamos en conjunto. Práctica independiente. Lean el fragmento que aparece en la página número 8.
Una vez que termines, completa las actividades A y B de la misma página. Se revisará en conjunto. Actividad 3, lean el fragmento, ¿cierto? Todo este que está acá, y una vez que lo terminen de leer, ustedes van a comentar lo siguiente. Es un gigante demasiado egoísta, decían los frutales. ¿Qué dice el texto? El que acaban de leer acá, ¿ya? La oración que está acá, esta, que yo estoy marcando de nuevo, encerrando con color rojo para que no se confunda, ¿ya? Dice, es un gigante demasiado egoísta, decían los frutales. ¿Qué dice el texto y qué me quiere decir el autor con esto? ¿Ya? Ahí ustedes lo identifican. Después, la alternativa B dice, en tu opinión, ¿crees que el gigante se merece lo que le está pasando? Usa información del texto para escribir tu respuesta. Usa el modelo RICE. Es una pregunta de opinión. Por lo tanto, la R utilizo parte de la pregunta para responder. En la I incluyo mi opinión. En la C cito evidencia del texto y en la E explico mi evidencia. ¿Ya? Y antes de terminar toda la clase, reflexionemos un poquito. Dice, ¿qué aprendimos en la clase de hoy? ¿Qué es la personificación? ¿Qué es una comparación? ¿Qué es el lenguaje figurado? ¿Cómo interpreto el lenguaje figurado? Recuerden que habían dos preguntas que utilizábamos. ¿Cuáles son? Actividad final, ticket de salida. Escriban el siguiente ticket de salida en sus cuadernos. Escríbanlo con letra clara y redonda y una vez terminado le sacan una foto y me lo envían para revisar. El ticket de salida es el siguiente, lo tienen que escribir completo. Dice, ticket de salida, nombre del alumno, colocan su nombre y apellido. Lee la siguiente personificación y luego completa la tabla. ¿Qué dice el texto? Llegó el viento del norte envuelto en pieles. O sea, el viento del norte llegó envuelto en pieles. ¿Qué nos quiere decir el autor con esto? ¿Qué nos querrá decir el autor cuando nos dice llegó el viento del norte envuelto en pieles? ¿Ya? Eso deben hacerlo, le sacan una fotito y me lo envían. ¿Ya? Y esa fue la clase de lenguaje del día de hoy, chicos y chicas. ¿Ya? Es una clase que si bien van a tener que escribir hartos conceptos, les ruego escríbanlo porque les va a servir para estudiar después, ¿ya? Y el ticket de salida, mándenmelo apenas termine la clase, no es un ticket largo, me lo envían para yo poder revisarlo, ¿ya? Esa fue la clase de hoy día. Vayan a tomar aire, tomen agüita, coman algo y vuelven en 15 minutos para la clase de historia y geografía que viene ahora, ¿ya? Un abrazo, nos vemos después. Chao, chao.